Frenkie de Jong puede estar entrando en uno de los momentos más importantes de toda su etapa en el Barcelona. Y voy a dejar clara mi posición desde el principio. Si aparece una buena oferta por Frenkie, yo lo vendería. Y no lo digo porque considere que sea un mal futbolista. Todo lo contrario. Soy Santos, del culé, y creo que Frenkie tiene calidad de sobra para jugar en un gran equipo europeo. Pero una cosa es reconocer la calidad de un jugador y otra completamente diferente preguntarnos si seguir manteniéndolo es la mejor decisión para el Barcelona de hoy. Después de 7 años, creo que esa pregunta ya merece una respuesta. Frenkie llegó al Barça en 2019 después de explotar con aquel extraordinario Ajax. Llegó como uno de los centrocampistas jóvenes más deseados de Europa y con la sensación de que estábamos contratando a uno de los jugadores que dominarían el mediocampo azulgrana durante la siguiente década. Y hemos visto cosas muy buenas. Partidos extraordinarios. Temporadas importantes. Momentos en los que Frenkie demostró exactamente por qué el Barcelona realizó aquella inversión. Pero yo os pregunto, ¿hemos visto durante estos 7 años al futbolista que realmente imaginábamos que estábamos fichando? Para mí, no. Y aquí está la primera razón por la que estaría dispuesto a venderlo. Frenkie ya no tiene 22 años. Tiene 29. Por tanto, tenemos que dejar de hablar permanentemente de su potencial. No podemos seguir diciendo. Cuando encuentre su posición. Cuando tenga el sistema perfecto. Cuando juegue acompañado de determinado futbolista. Cuando tenga continuidad. 7 años son suficientes para analizar lo que un jugador ha significado para un club. Y Frenkie ha sido un buen jugador para el Barcelona. Pero para mí nunca terminó convirtiéndose en aquel centrocampista absolutamente diferencial que muchos imaginábamos. Eso no es un ataque. Es una valoración deportiva. Y ahora aparece además una circunstancia que puede cambiar completamente la ecuación. Rodri. Su llegada obliga al Barcelona a reconsiderar la construcción del mediocampo. Porque cuando incorporas a un jugador de semejante jerarquía para una zona donde ya tienes diferentes alternativas, inevitablemente tienes que revisar cómo distribuyes minutos, responsabilidades y recursos. Y aquí quiero aclarar algo. No estoy diciendo. Llegó Rodri, Frenkie sobra. Sería demasiado simplista. Pueden jugar juntos. Frenkie puede desempeñar funciones diferentes. Flick puede encontrar fórmulas para utilizar a ambos. La verdadera pregunta es económica y deportiva. ¿El Barça necesita más a Frenkie o necesita más los recursos que podría generar una buena venta de Frenkie? Para mí, ahí cambia todo. Porque el Barcelona tiene otras necesidades. Necesita seguir pensando en el delantero. Puede necesitar reforzar otras posiciones. Tiene que controlar su masa salarial. Y no dispone de recursos ilimitados. Entonces, si aparece un club dispuesto a pagar una cantidad realmente importante por De Jong, yo escucharía. Y las informaciones que colocan al Manchester City alrededor de su situación hacen que esta discusión tenga todavía más sentido. No estamos diciendo que exista una venta cerrada. No existe. Tampoco estamos diciendo que Guardiola haya colocado una determinada cantidad encima de la mesa. Estamos hablando de un escenario de mercado que merece ser observado. ¿Y si el City realmente termina avanzando? Yo negociaría. Ahora bien, tampoco regalaría al jugador. Y esto es fundamental. Estar favorable a una venta no significa aceptar cualquier propuesta. Frenkie tiene contrato. Tiene experiencia. Tiene nombre internacional. Y todavía puede ofrecer fútbol de máximo nivel. Por tanto, si alguien lo quiere, tiene que pagar. Porque existe algo que el Barcelona, en mi opinión, necesita aprender a hacer mucho mejor. Vender en el momento correcto. No solamente comprar. Vender. Los grandes clubes también se construyen sabiendo cuándo cerrar ciclos. Hay futbolistas que todavía son buenos cuando llega el momento adecuado para venderlos. De hecho, precisamente por continuar siendo buenos existe mercado por ellos. Si esperas hasta que el jugador ya no tenga rendimiento, ¿quién va a pagarte una gran cantidad? Nadie. Y por eso no quiero que el Barcelona cometa nuevamente ese error. No quiero que dentro de 2 años estemos hablando de Frenkie con 31 años, menos valor de mercado y preguntándonos por qué no aprovechamos una buena propuesta cuando apareció. Y existe otro elemento que tampoco podemos ignorar. Su situación física. Frenkie atraviesa nuevamente un periodo complicado debido a problemas en la rodilla. No voy a utilizar una lesión para atacar al jugador porque sería injusto. Un futbolista no decide lesionarse. Pero cuando estás planificando una plantilla y administrando millones de euros, la disponibilidad también forma parte del análisis.
especialmente cuando hablamos de un jugador que entra en una etapa diferente de su carrera. Y aquí llegamos al punto que para mí define toda esta discusión. Yo no vendería a Frenkie porque haya dejado de ser bueno. Lo vendería precisamente porque todavía es suficientemente bueno como para que exista mercado. Porque todavía puede generar una operación importante. Y porque quizá este sea el momento en el que el Barcelona pueda transformar un gran futbolista en los recursos necesarios para construir un equipo todavía mejor. Pero falta responder la pregunta más difícil. ¿Cuánto tendría que ofrecer el Manchester City para que yo dijera inmediatamente: sí, ha llegado el momento de vender a Frenkie de Jong? Porque por cualquier cantidad, desde luego que no. Vender a Frenkie de Jong solamente tendría sentido si el Barcelona utiliza esa operación para hacerse más fuerte. Ese es el punto central. Porque sería absurdo vender a un futbolista de su nivel simplemente para hacer caja y después descubrir que has empeorado el equipo. Si Frenkie sale, tiene que existir un plan. Y personalmente establecería una condición muy clara. Una oferta realmente importante. No estamos hablando de regalarlo. No estamos hablando de aceptar 20 o 30 millones simplemente porque el Manchester City llame. Si quieres un centrocampista internacional, experimentado, todavía con años de fútbol por delante y con contrato con el Barcelona, tienes que presentar una propuesta acorde. Y después el Barça tiene que preguntarse: ¿qué puedo construir con ese dinero? Ahí es donde una venta empieza a tener sentido. Porque el objetivo no puede ser comparar a Frenkie solamente con el futbolista que ocupará exactamente su posición. Tenemos que mirar la plantilla completa. Imaginemos que una buena venta permite al Barcelona aumentar considerablemente su margen para resolver otra necesidad importante. Un delantero. Un defensa. O cualquier posición que Flick considere prioritaria. Entonces la comparación cambia. Ya no es Frenkie contra otro centrocampista. Es Frenkie contra el Barça que podemos construir utilizando los recursos de su venta. Y personalmente creo que esa es una conversación que Deco debería tener. Especialmente ahora que Rodri cambia el escenario del mediocampo. Porque el Barça ya tiene futbolistas capaces de asumir responsabilidades con balón. Tiene Pedri. Tiene jóvenes que necesitan minutos y espacio para continuar creciendo. Tiene diferentes posibilidades tácticas. Y ahora tiene una pieza de enorme jerarquía para organizar el centro del campo. Por eso quizá este sea precisamente el momento adecuado para hacer algo que hace unos años habría parecido impensable. Cerrar el ciclo de Frenkie. Y quiero insistir. Cerrar un ciclo no significa declarar que ese ciclo fue un fracaso. Ese es un error que cometemos muchísimo cuando hablamos de fútbol. Parece que solamente existen dos posibilidades. O un jugador se convierte en leyenda absoluta. O fracasó. No. Frenkie ha jugado durante 7 años en el Barcelona. Ha tenido grandes actuaciones. Ha ganado títulos. Ha vivido momentos buenos y malos. Ha sido importante para diferentes entrenadores. Y merece respeto. Pero eso no significa que tenga que quedarse eternamente. Para mí, precisamente una de las decisiones más difíciles que tiene que tomar una dirección deportiva es saber desprenderse de buenos futbolistas. Los malos son fáciles de vender cuando alguien los quiere. El problema son los buenos. Porque siempre encuentras una razón para esperar otra temporada. Todavía puede aportar. Claro que puede. Flick puede utilizarlo. Claro que puede. Puede recuperar su mejor versión. También puede. Pero ninguna de esas frases responde a la pregunta principal. ¿Es lo mejor para el proyecto? Yo creo que una buena venta puede serlo. Y además existe algo que me gustaría ver en el Barcelona. Más frialdad en el mercado. No puedes tomar todas las decisiones basándote únicamente en cariño, historia o nombre. Tienes que mirar edad, contrato, salario, rendimiento, disponibilidad, competencia en la posición, necesidades de plantilla y valor de mercado. Todo junto. Cuando hago ese análisis con Frenkie, mi conclusión es clara. Si llega una propuesta fuerte, vendo. Y entiendo perfectamente al culé que piense diferente. Porque Frenkie tiene características difíciles de encontrar. Su conducción rompiendo líneas sigue siendo extraordinaria. Cuando recibe y consigue superar la primera presión con balón, puede cambiar completamente una jugada. Tiene técnica. Tiene experiencia. Y en un contexto adecuado puede seguir siendo un futbolista importantísimo. Por eso el Manchester City tendría sentido como destino si su interés termina convirtiéndose en algo concreto. Un equipo dominante con balón,
con futbolistas técnicos y un entrenador que podría aprovechar perfectamente sus características. Pero eso sería problema del City. Yo estoy pensando en el Barcelona. Y el Barcelona tiene que decidir mirando hacia adelante. No hacia 2019. No hacia aquel Frenkie extraordinario del Ajax. Hacia 2026 y los próximos 3 o 4 años. ¿Qué plantilla queremos? ¿Dónde tenemos que invertir? ¿Qué futbolistas son absolutamente imprescindibles? ¿Y cuáles, aun siendo muy buenos, pueden convertirse en una oportunidad de mercado? Para mí, Frenkie entra en esa última categoría. Por eso, si mañana aparece una información diciendo que el Manchester City está dispuesto a sentarse seriamente a negociar, yo no cerraría la puerta. La abriría. Escucharía. Negociaría fuerte. Intentaría conseguir la mejor operación posible. Y si los números realmente benefician al Barcelona, aceptaría. Sin atacar al jugador. Sin negar todo lo bueno que hizo. Y sin convertir su salida en un drama. Simplemente entendiendo que los ciclos terminan. Frenkie llegó como una de las grandes promesas del fútbol europeo. 7 años después, puede marcharse como un futbolista respetado que dejó buenos momentos y que todavía puede ayudar al Barça de una última manera. Dejando una operación económicamente importante que permita reforzar el proyecto. Ahora quiero saber qué pensáis vosotros. Porque seguramente aquí tendremos opiniones completamente diferentes. ¿Venderíais a Frenkie de Jong si llega una buena oferta? ¿Creéis que con Rodri el Barcelona puede permitirse su salida? ¿O consideráis que Frenkie todavía debe ser una pieza fundamental para Hansi Flick? Y sobre todo, ¿cuánto tendría que pagar el Manchester City para que vosotros aceptaseis venderlo? Os leo en los comentarios. Yo ya he dejado clara mi posición. Me gusta Frenkie. Respeto lo que ha hecho. Reconozco su calidad. Pero si aparece la oferta correcta, para mí, ha llegado el momento de vender. Y ahora haz clic en la noticia que aparece en pantalla, porque seguimos analizando las decisiones que pueden cambiar el futuro del Barcelona.